Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Agradecemos infinitamente su fiel sintonía. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana RD, así como también en Facebook, Instagram y la gente de la Ruta TV, que estamos siendo retransmitidos en cada uno de los cables, tanto local como nacional, y las distintas aplicaciones. Miren, señores, la República Dominicana, que es un país donde culturalmente hablando siempre existen la tela de duda de las cosas. Que se metieron a tal casa a robar. Fulano. Y como dice, no, pero fulano no hace eso. Sí, pero tenemos el vídeo. Fulano fue. No, fulano no se da la tarea de hacer eso. Y siempre pongo de manifiesto eso que puede pasar y pasa a diario. En el diario vivir. En los barrios, donde quiera que usted resida. Y el título del tema de hoy, que yo le he denominado, las encuestas, un mito o algo real en la República Dominicana. Que cada vez que viene un proceso eleccionario es el tema en cuestión de las organizaciones políticas. En tal sitio tú estás bien, los números te dan bien, en tal sitio los números no te dan. Y en los actuales momentos han existido cientos de guerras de encuestas. Ustedes ven que hacen encuestas en las redes sociales, hacen encuestas con la persona, hacen encuestas, sale con un teléfono, un dispositivo celular. O sea, hay un sinnúmero de herramientas de encuestas. Pero yo me voy a permitir a leerle unos datos que han estado circulando, que lo ha dado la encuestadora Gallup, con relación a unas estadísticas que ellos han arrojado, que consiste de la siguiente manera. En el año 96, los candidatos eran Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez. En ese momento, la encuesta Gallup arrojaba Leonel Fernández un 51,40%, Peña Gómez un 46,40%. Los datos reales de ese proceso eleccionario, la Junta Central Electoral 51,20 contra 48,80. Es decir, que ahí por lo menos dio algo similar a los datos que arrojaba la encuestadora. En el año 2020, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer, Danilo Medina eran los tres candidatos que se estaban enfrentando en ese momento. La encuestadora Gallup daba como resultado, la encuestadora, 44% Mejía, 26% Balaguer y Medina un 25%. Los resultados reales por la Junta Central, o sea, en ese proceso eleccionario fue Hipólito Mejía 49,87%, Balaguer un 24,60% y Danilo Medina un 24,94%. En el año 2004, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Eduardo Estrella. Los resultados de la encuestadora un 55%, Leonel, Mejía un 27%, Estrella un 14%. Los datos finales de las elecciones de ese momento, un 57,11 Leonel, que ganó las elecciones en ese momento, Mejía un 33,65, Eduardo un 8,65. En el 2008, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Amable Aristicastro. Los datos de la encuestadora, un 51, Leonel, Maldonado un 37 y Aristi un 4. Los datos proporcionado en ese proceso eleccionario, Leonel un 53,55, un 40,6, Maldonado un 4,59, Amable Aristicastro. En el 12, Hipólito Mejía y Danilo Medina. La encuestadora daba como a Medina ganador con un 50,6, Hipólito Mejía un 46,6. Los datos generados en esa elección, un 51,21, Medina un 46,95 Mejía. En el 2016, Medina y Abinader, que fue el primer round de Luis Abinader,
La encuestadora daba a Danilo Medina un 63%, contra Luis Abinader un 29%. Los datos generados por la Junta Central Electoral, es decir, el proceso eleccionario, un 61.74 contra un 34.99. En el 2000, ahí se enfrentaron Luis Abinader, 2020, perdón, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, un 53 la encuestadora, Leonel Abinader, un 35 Gonzalo, Leonel un 8.6%. Los datos generados por la Junta Central Electoral, 52.52 Luis Abinader, que ganó las elecciones en ese momento, Gonzalo Castillo un 37.46, Leonel Fernández un 8.90. Ahora, en los actuales momentos, la encuestadora, que ha sido el tema en cuestión, que todos los partidos políticos han estado con dimes y diretes, que esos no son los datos generados. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Luis Abinader, de acuerdo a los últimos datos arrojados por esa casa encuestadora, un 55.2%. Leonel Fernández un 27.4%. Abel Martínez un 13.5%. ¿Dónde está el quid del asunto? Que la gente de la Fuerza del Pueblo, a la cabeza de Leonel Fernández, han cuestionado los datos generados por esa casa encuestadora. Y sin embargo, ahí Leonel en 2 ocasiones ganó las elecciones de acuerdo a los datos que ellos daban, incluyendo datos que se aproximaban. Leonel sacó más de la cuenta de los datos que ellos daban. Es decir, que ahí rectificó los datos que daba la casa encuestadora. Entonces, con esto no estamos justificando de que en los actuales momentos esos datos sean fehacientes para que esa radiografía que plasma esa casa encuestadora pudiesen darse algo similar así en el proceso que se avecina de cara al 2024. Ahora, usted dirá, pero a mí nunca me han encuestado. Pero estaban encuestando en el barrio o en el sector donde yo resido y a mí nunca, no fueron a mi casa. ¿Por qué? Porque esos datos son datos estadísticos que, por ejemplo, si la casa encuestadora dice en Santiago vamos a encuestar 1,000 personas, por poner un monto, ellos ahí de esos 1,000 que van a encuestar tienen que buscar un segmento de edades específicas. Y quizás pueden llegar a una casa y estamos nosotros 5 o 6 en una residencia y llega el encuestador y diga que visualice cuál edad está buscando y quizás diga, bueno, de aquí hay 6, hay uno que se ve más jovencito y agarre a ese jovencito y le haga la pregunta y diga, pero encuéstame a mí. No, ¿por qué? Porque ellos salieron a buscar esos datos estadísticos. Ahora bien, que quizás los números que establecen esa casa encuestadora no obedecen a la realidad en cuanto a la popularidad que le dan al actual presidente de la República, pero ninguna de esas encuestas que se están arrojando dan como perdedor a Luis Abinader. Siempre lo dan en primer lugar. No lo dan como perdedor. Que pueda tener un 40, un 43, un 45, porque incluyendo dirigentes de la oposición, ellos mismos saben que Luis Abinader está en primer lugar. Y miren, para muestra un botón, que Leonel Fernández sabiamente ha dicho que él se mantiene en un segundo lugar en popularidad. Lo ha dicho, que su partido es el segundo partido de mayor cantidad de personas. Lo han dicho ahí a Voz Populi. Y eso se convierte que cuando uno dice una cosa, toditos dicen lo mismo. Es como cuando vamos a unos rezos, que la rezadora tú dices un Padre Nuestro y hay que hacerlo varias veces. Y pongo de manifiesto esto por como la forma como ellos desarrollan ese criterio. Ahora, las elecciones se ganan en las mesas electorales. Y quizás las estrategias que Luis Abinader está actuando en los actuales momentos, quizás pueden pueden funcionar a la perfección para que él pueda retener el poder. Aún la situación económica está como está, que usted va a un supermercado y es la casa del terror. Que esa palabra la escuchábamos por allá, por la época de 2003, 2004. Que usted iba al supermercado en la mañana, compraba una libra de arroz y lo encontraba a un precio y en la tarde ya estaba a otro precio. Ahora, las encuestas
que son una medición del momento, ningunas han dado número que sobrepase, que pongan a Luis Abinader en un tercer lugar. Ahora, al parecer la estrategia le ha estado funcionando al gobierno. Y ahora que este proceso que viene dividido en dos, o sea, viene el proceso de los alcaldes, los regidores, y viene luego pues la elección presidencial. Que eso va a ser como un referendo, eso va a ser como el pre-show, donde tú vas a decir, bueno, si en el caso de Santiago ganó la alcaldía, el PRM, ya tú puedes tener un asunto de manifiesto, decir, bueno, en Santiago va a ganar Luis Abinader, o viceversa. Si en Santiago ganó el PLD, con sus candidatos y sus aliados, usted va a certificar y va a decir, bueno, pero en Santiago entonces va a ganar el PLD. Estamos hablando a nivel presidencial, o puede darse lo inverso. Entonces, ¿qué resulta con el tema en cuestión de las encuestas? Que la oposición política, que en su momento ellos decían a viva voz y favorecían los resultados de esa casa encuestadora, ahora ellos encuentran que esa es una casa encuestadora que está comprada, que es una casa, que son encuestas pagas. ¿Y quién no sabe aquí que los partidos políticos le pagan a todas las casas? Por ejemplo, en el caso de ahora que se eligieron los candidatos a cargos electivos, en el caso del PRM, 3 casas encuestadoras, y yo supongo que de esa casa encuestadora estaba la Galo ahí involucrada, igual que lo hizo también la Fuerza del Pueblo, igual que lo hizo el PLD en su momento, porque son empresas que se dedican a este tipo de labor, no solamente en la vida política, sino en el sector empresarial. Bueno, queremos saber si este producto se inserta en una área geográfica, hacen una medición. Entonces, en un momento, esa casa encuestadora era buena porque le daba números favorables a ustedes. Por ahora usted dice que son una casa encuestadora paga por el actual gobierno. Presidente, lo único que usted debe de hacer para finalizar es que no lo comparto ni lo consigo. El tren gubernamental hay que moverlo. Hay que mover a algunos funcionarios. Esta economía necesita dinamizarse. Quizás usted dirá, bueno, pero se están creando fuentes de empleo. Tenemos un crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico lo sentimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que desde una caja de fósforo estamos pagando impuestos. Cuando usted se monta en un carro de concho, cuando tiene que ir a pagar energía cara, cuando tiene que comprar comida cara, que quizás hay abundancia, que no tenemos carestía de los productos comestibles, pero hay una ineficiencia en cuanto a nivel económico. La economía no está fácil, señor. Y más ahora que estamos en el mes de diciembre, un mes donde hoy se comienza a dinamizar parte de lo que es la economía de la vida nacional, porque estamos hablando que en los próximos días se va a entregar el doble sueldo a los empleados públicos de este país. Y los empleados privados comienzan a dárselo en el lapso de tiempo del día 8, día 10, es decir, a una semana para las personas que van a recibir beneficios. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy con relación a las encuestas.